Bienvenidos a la presentación de la segunda parte del tema 2 del módulo de apoyo en química. En esta presentación continuaremos con el estudio de tabla periódica, moléculas y números de oxidación. Más de la mitad de los elementos que se conocen en la actualidad se descubrieron entre 1800 y 1900. Durante ese periodo, los químicos observaron que muchos elementos mostraban grandes semejanzas entre ellos. Entonces el reconocimiento de la regularidad de estas propiedades físicas y el comportamiento químico, así como la necesidad de organizar toda esa gran cantidad de información que iba surgiendo, hizo necesario o condujo al desarrollo de la tabla periódica, la cual ha tenido su evolución a lo largo de la historia hasta llegar al estadio que conocemos hoy, lo cual van a ver con mucho más detalle cuando comiencen a cursar química general. Básicamente, las propiedades de los elementos y sus compuestos son funciones periódicas del número atómico de los elementos. Eso fue la premisa que dio lugar a organizar los elementos en la tabla periódica que hoy conocemos. El ordenamiento de los elementos en la tabla periódica de acuerdo a su número atómico dio lugar justamente a una tabla que tiene columnas y filas. En las columnas encontramos los grupos, que son 18, también pueden estar clasificados como A y B, entonces tenemos del 1A al 8A y del 1B al 8B. Y en las filas tenemos los periodos, ¿sí?, que van del 1 al 8 en las tablas modernas. Hay varias formas de clasificar a los elementos de acuerdo a su posición en la tabla periódica. Vamos a ver algunas de estas clasificaciones, ¿sí? De acuerdo al grupo al que pertenecen, los podemos clasificar como metales alcalinos, que son los elementos del grupo 1A, excepto el hidrógeno, metales alcalinos térreos, los del grupo 2A, los halógenos, que son los grupos del grupo 17 o 7A, y los gases nobles, que son los elementos del grupo 18 u 8A. De acuerdo al carácter metálico, podemos clasificar a los elementos en la tabla como metales, no metales y metaloides. En celeste tenemos los metales, son aquellos elementos buenos conductores del calor y la electricidad. En marroncito pintado tenemos los no metales, son malos conductores del calor y la electricidad. Y en un verdecito, medio grisáceo, los metaloides, que son todos aquellos que tienen propiedades intermedias entre metales y no metales. Otra forma de clasificar a los elementos es de acuerdo a si son elementos representativos, los elementos de transición, y dentro de los elementos de transición tenemos los de transición interna, lantánidos y actínidos, ¿sí? Esta es otra forma de clasificar o en la cual podemos encontrar clasificados a los elementos de acuerdo a su posición en la tabla periódica y de acuerdo a las propiedades y características o comportamiento químico que tengan esos elementos por estar en semejanza con los que tienen en sus proximidades. Como dijimos, entonces la tabla periódica es una forma de una herramienta que nos permite encontrar información de los elementos, ¿no? Por ejemplo, en las tablas modernas podemos encontrar el símbolo, el nombre, el número atómico y la masa atómica, que son de las propiedades más importantes que vamos a utilizar, pero a su vez también podemos encontrar otro tipo de información como la electronegatividad y el estado de oxidación, que son otros datos que vamos a usar nosotros a lo largo del curso, y otra información como estructura cristalina, configuración electrónica, densidad y demás propiedades de cada uno de los elementos. La tabla periódica, entonces, como dijimos, es resultado de la variación periódica en las propiedades físicas y en el comportamiento químico de los elementos. Y conocer justamente la periodicidad o cómo varían esas propiedades resulta valioso para comprender los enlaces que van a formar los distintos átomos en compuestos sencillos. De todas esas propiedades que varían periódicamente, la electronegatividad es una de las que vamos a ver en este momento, ya que la vamos a utilizar para formar compuestos, ¿sí? La electronegatividad es una medida de la tendencia relativa de un átomo a atraer hacia sí mismo los electrones cuando está combinado
químicamente con otro átomo. ¿Sí? Es una propiedad que surge justamente en la formación de uniones químicas. Y esta propiedad varía periódicamente, aumentando de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Es decir que, por ejemplo, el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. De todos los elementos que encontramos clasificados en la tabla periódica, solo 6 permanecen en la naturaleza como átomos sencillos, y son el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Estos 6 elementos, que pertenecen al grupo 18 u 8A, se conocen como gases nobles y justamente son aquellos que permanecen inalterados, es decir, no reaccionan, no son reactivos, ¿sí? Sino que permanecen siempre como gases monoatómicos, es decir, formados por un solo átomo. El resto de los elementos o de la materia está compuesta por moléculas o iones que están formados por una combinación de dos o más átomos del mismo o de diferente elemento. Entonces, justamente una molécula es un agregado de por lo menos dos átomos en proporciones definidas que se mantienen unidos a partir de fuerzas químicas, también llamadas como enlaces químicos. Más adelante van a estudiar cómo son esas uniones químicas que permiten justamente la formación de moléculas. Las moléculas entonces pueden ser monoatómicas, diatómicas, triatómicas o poliatómicas, dependiendo de la cantidad de átomos que las formen. Y pueden ser simples, es decir, moléculas del mismo elemento, o compuestas por átomos de diferentes elementos. Entonces, en las moléculas simples, las monoatómicas, es decir, si tenemos un solo átomo, tenemos los gases nobles. Si es una molécula diatómica formada por dos átomos del mismo elemento, como el oxígeno, una triatómica, una simple, es decir, tres átomos del mismo elemento, puede ser el ozono, y una molécula poliatómica simple, es decir, formada por muchos átomos del mismo elemento, es por ejemplo el azufre. En cuanto a compuestos, es decir, moléculas formadas por átomos de elementos diferentes, en las monoatómicas no existen. Moléculas diatómicas que sean un compuesto, puede ser el monóxido de nitrógeno, que son dos átomos de dos elementos diferentes, nitrógeno y oxígeno. Una triatómica puede ser el dióxido de carbono, donde tenemos tres átomos de dos elementos diferentes, carbono y oxígeno. Y una poliatómica, ahí tenemos un montón, casi la mayoría de las sustancias que encontramos en la naturaleza son poliatómicas, como el fluorometano. Es una molécula orgánica formada por muchos, 5 átomos de tres elementos diferentes, carbono, hidrógeno y flúor, ¿sí? Estos son ejemplos de moléculas. Hay algunos elementos que en la naturaleza los encontramos formando moléculas diatómicas, es decir, moléculas por dos átomos del mismo elemento. Y estos son el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Estas 7 especies las encontramos en la naturaleza no como átomos simples, sino como moléculas diatómicas, es decir, unidas dos átomos del mismo elemento. ¿Cómo representamos a las moléculas? Si ya sabíamos o hemos ido adelantando que los elementos, los átomos de cada elemento están representados por un símbolo químico. Es una letra o dos letras que identifican a cada uno de los elementos y es el que figura en la tabla periódica. En general los elementos o son una sola letra mayúscula y en el caso de que sean dos letras, siempre la primera va en mayúscula y la segunda en minúscula. Es la identidad del elemento, ¿sí? Es como su nombre y apellido. Entonces, el hidrógeno es una H mayúscula, el hierro es una F mayúscula y una E minúscula, el cobalto una C mayúscula, una O minúscula. No hay dos elementos que tengan el mismo símbolo químico, ¿sí? Cada elemento tiene su símbolo químico característico. Entonces, cuando vamos a representar una molécula, dijimos que era un agregado de dos o más átomos de cualquiera de los elementos químicos, vamos a utilizar
los símbolos de los elementos químicos que forman esa molécula. Por ejemplo, el agua. El agua está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Entonces, la molécula de agua, o la forma de representar esa molécula en forma de símbolo, es 2H2O. Es decir, usamos los símbolos químicos de los elementos que forman esa molécula, hidrógeno y oxígeno, y para identificar la cantidad de cada uno de esos átomos usamos subíndices. Por eso a la H mayúscula le ponemos un subíndice de 2 para indicar que son 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. Si tenemos otro ejemplo, el agua oxigenada, en donde el agua oxigenada está formada por 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, vemos que su fórmula química cambia, porque vamos a identificar la cantidad de cada uno de esos átomos con esos subíndices. En este caso tenemos 2 hidrógenos y 2 oxígenos. El caso del monóxido de carbono, un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. Su fórmula química es una C mayúscula y una O mayúscula. Fíjense que parecido es la fórmula química del monóxido de carbono con la del cobalto. La diferencia está en las mayúsculas. Es por eso que en el lenguaje de la química es imprescindible respetar mayúsculas, minúsculas, el símbolo químico de cada elemento, porque podemos estar queriendo decir cosas diferentes solamente con confundirnos en una mayúscula. Cuando dos átomos se combinan para formar una molécula, lo que ocurre entre ellos es una transferencia de electrones. Esa unión química se da lugar a través de una transferencia o una puesta en juego de electrones. De los electrones del último nivel, de la última capa o capa de valencia que se conoce, que más adelante la van a ver con mucho más detalle cuando vean uniones químicas. Entonces, una medida de esa transferencia de electrones que puede tener o que puede experimentar cada uno de los elementos en una unión química se representa o se observa a partir del número de oxidación o estado de oxidación, ¿sí? El número de oxidación o estado de oxidación lo que nos indica es justamente la capacidad que tiene un elemento para transferir o para ceder electrones cuando esté formando parte de una unión química. El número de oxidación puede ser positivo, negativo o cero dependiendo con quién se combine. El número de oxidación es positivo cuando un átomo tiende a ceder sus electrones en una unión química. Es negativo cuando tiende a atraer los electrones hacia sí mismo cuando se combine con otro. Y es cero cuando se combina con otro átomo del mismo elemento, igual que él, ¿sí? Un mismo elemento puede actuar con diferentes estados de oxidación dependiendo con el elemento, dependiendo con quién se esté combinando o las condiciones en las cuales se esté llevando a cabo una determinada reacción química. De los distintos estados de oxidación o números de oxidación que dispone un elemento se llama estado de oxidación principal, aquel que el elemento usa o se presenta en distintos compuestos con más frecuencia. El número de oxidación es una de las información que siempre vamos a encontrar presente en la tabla periódica, ¿sí? En general, la mayoría lo que pone o publica en la tabla es el estado de oxidación o número de oxidación más frecuente de ese elemento. Y siempre recuerden que tiene signo positivo o negativo. Ya no hablamos más de valencia como figura en algunas tablas, sino que hablamos de estados de oxidación. Y dependiendo si vaya a ser un metal o un no metal, el estado de oxidación va a ser positivo o negativo. En general los metales tienden a ceder electrones teniendo estado de oxidación positivo, mientras que los no metales tienden a aceptar electrones tomando estados de oxidación negativos. Recuerden que siempre todo va a depender con quién se esté combinando. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos formulación de compuestos químicos. El práctico del tema 2 referido a tabla periódica, lo que busca o lo más importante que intenta resaltar es la clasificación de los elementos dentro de la tabla y cómo se van a
a tener propiedades diferentes de acuerdo a si son metales o no metales, ¿sí? Y cuáles van a ser sus estados de oxidación y cómo va a ser la electronegatividad, porque eso va a incidir después en la formación o en las uniones químicas. Entonces en el punto 3 nos da un esquema de una tabla y tenemos que poner verdadero o falso, ¿sí? De acuerdo a dónde estén ubicados estos elementos, que no es la tabla periódica real, sino que es un esquema, y de acuerdo a la posición de las letras nosotros tenemos que responder verdadero o falso. Entonces si nos dice los elementos L, M y N son gases nobles. Si nosotros recordamos, los gases nobles son los del grupo 18 y L y M y N están en el 17, por lo tanto es falso, no son gases nobles, son halogenados. El punto B nos dice el número atómico F es mayor que M. F lo tenemos en el periodo 5 y el M lo tenemos en el periodo 3. Recuerden que el número atómico aumenta por grupo y por periodo. Entonces, al estar el F en un periodo mayor, el número atómico de F es mayor. Por lo tanto, es verdadero. El punto C nos dice J es un metal. Si nos recordamos, los metales estaban del grupo 1 al 13 prácticamente y después eran los no metales. Si vemos el J está en el grupo 16, por lo tanto es un no metal, es falso. El punto D nos dice la electronegatividad de L es mayor que M. L mayor que M. En este caso lo que tenemos que recordar de la electronegatividad es la tendencia, ¿sí? Que aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Por lo tanto, L al estar arriba que M va a ser más electronegativo, lo que nos da o lo que nos indica que ese enunciado es falso. Y por último nos dice que H e I son no metales. De nuevo, los no metales están separados por esta línea punteadita desde el 13 en adelante, como en una escalerita. Por lo tanto, H e I, que están por debajo de esta escalerita, van a ser en realidad del grupo de los metales, no de los no metales. Por lo tanto, ese enunciado también es falso. De esa forma tienen que ir resolviendo tanto el punto 2 como el 3, donde el verdadero y falso se responde de acuerdo a la clasificación de los elementos y la posición que tengan en ese esquema. En el punto 4 nos indica que completemos una tabla donde tenemos que poner a partir del nombre, el símbolo, grupo, periodo, el carácter, número atómico y estado de oxidación más común. Por ejemplo, el nitrógeno, el símbolo es la N mayúscula, pertenece al grupo 15, periodo 2, es un no metal, su número atómico es 7, y en el caso del nitrógeno, los estados de oxidación más comunes que nosotros vamos a ver es el -3, +3 y +5. Para el azufre, el símbolo es la S mayúscula. Fíjense, el grupo es 16, periodo 3, un no metal, su número atómico es 16 y su estado de oxidación más común, -2, +4 y +6. Por último, el magnesio, un metal, el símbolo químico, una M mayúscula, una G minúscula, pertenece al grupo 2, periodo 3, como les dije, un metal, su número atómico es 12 y su estado de oxidación más común es 2 positivo. Toda esta información es la que tenemos que aprender a leer de nuestra tabla periódica. Es importante, siempre recuerden que cada uno tenga su tabla periódica y que sea la misma que usen el día del parcial, para que aprendamos a leer la información y sepamos manejarla en el momento de hacer el examen. Con eso ya hemos terminado la segunda parte del tema 2 y en general en completo el tema 2 referido a estructura atómica y tabla periódica. Cualquier duda o pregunta no duden en consultar con alguna de las profes.